Pero algo que yo estaba buscando de qué compartir y de repente dije, pues oye, estamos de tormentas, pues vamos a hablar sobre las tormentas. Vamos a hablar sobre las tormentas, ¿amén? Y la verdad que ahora dicen que vi una ciclogénesis, solo el nombre asusta, yo no sé lo que es, pero oye, ciclogénesis, ¿no? Bueno, génesis ya asusta, pero si encima le pone ciclo, ¿eh? Entonces dice ciclogénesis, ¿eh? Y dices, ¿qué será eso? Ni idea. Pero solamente el nombre ya te da yuyu. Dices, algo malo tiene que ser. Pues ahora viene, dice que empieza hoy la ciclogénesis y durará unos cuantos días. Y la verdad que cuando llegan las tormentas, yo el viernes por la tarde se lo estaba comentando a las chicas, fui a recoger al niño y me puse del 80 en cuestión de 3 minutos. Cuando el cielo se cierra, cuando todo se pone negro y cuando empieza a caer agua y empiezas a oír truenos, ¿verdad? Y aunque estás dentro de casa, a veces hasta hay personas que tienen miedo a los truenos, a los relámpagos y todo esto, ¿no? Aún estando en su cama ahí con 27 mantas encima, ¿eh? Para no escuchar, pero aún así las tormentas la verdad es que dan miedo. Y yo quiero hablarte en esta mañana de una tormenta que nos relata la Biblia y de la que a mí me gustaría aprender algunas cosas. Algunas cosas que nos pueden ayudar a que cuando las enfrentemos, porque quizá vas a enfrentar tormentas naturales, como la que ha pasado estos días, pero también vas a enfrentar tormentas naturales, tormentas que te afectan a ti, espirituales, tormentas emocionales, situaciones que van a venir a tu vida y a veces van a tronar muy fuerte, o van a rugir muy fuerte. Y te voy a decir algo, mirad, una de las artimañas que tiene el diablo para frenarte, él dice que anda como león rugiente, él ruge. El león no es el animal más fuerte de la selva, simplemente es el que ruge más fuerte. Y cuando ruge paraliza a las víctimas y entonces les mete zarpazo. Pero te voy a decir algo, cuando ruja el león, recuerda que tú perteneces a la tribu del único león verdadero, el león de la tribu de Judá. Lo demás son copias. Lo demás son copias. El único león verdadero es el león de la tribu de Judá. Y ese es el que está a nuestro lado. Ese es el que pelea las batallas por nosotros. Y cuando él ruge, todo se detiene. Cuando él ruge no hay nada que le pueda hacer frente. Y así que cuando oigas el rugido de la tormenta, cuando oigas que parece que todo se mueve, que parece que todo es oscuridad, tranquilo. Tranquilo. Y vamos a ver algunas cosas en esta situación que nos pueden ayudar a sobrellevar estos temas. En Mateo 8, 23 al 27 nos narra un pasaje. Dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este que se levanta y ordena al viento y ordena al mar y ordena que cese? ¿Quién es este que le obedecen hasta los fenómenos naturales? ¿Qué persona es esta? Y todos enfrentamos situaciones que amenazan con ahogarnos. ¿La has enfrentado alguna o no? ¿No? Oh, qué pastor más carnal tenéis, oye. Yo las enfrento. Yo las enfrento y no pasa nada, ¿eh? No, el hecho que reconozcas tus tormentas no te hace menos espiritual. Te hace más fariseo, pero no menos espiritual. ¿Eh? El hecho de que tú reconozcas que la estás pasando mal, y que necesitas ayuda, y que necesitas que oren por ti, eso no te hace débil. Eso no te hace débil. El otro día escuché algo que me cautivó. A veces pensamos, yo tengo un carácter fuerte, ¿verdad? Porque gritamos mucho. Pues el que tiene un carácter fuerte, en verdad tiene un carácter débil porque no sabe controlarse. Según la palabra de Dios. Fíjate. ¿Por qué? Porque como piensa Dios no tiene nada que ver a cómo pensamos nosotros. Y
Todos enfrentamos situaciones difíciles, todos. Cambios, cosas que pasan que de repente nos mueven nuestra zona de confort, nos desestabilizan, no sabemos por dónde van a venir, no sabemos qué podemos hacer, parece que todo se pone oscuro, llamas a las puertas y no las abran, llegas al tren y acaba de salir, ¿verdad? Y parece que todo te sale mal. Y aquí en esta historia hay algunos datos. Lo primero que aparece dice, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y sabes, actualmente hay muchas personas que dicen ser cristianos, que dicen ser discípulos, pero no lo son. Y si preguntásemos a Jesús, creo que Él estaría de acuerdo. ¿Creen que estaría de acuerdo en que todos ellos son discípulos suyos? No. Hay gente que, y el mismo Jesús lo enseñó, hay gente que sigue a Jesús por interés, que sigue a Jesús por curiosidad, que sigue a Jesús porque de vez en cuando lo que escucha le reconforta. Pero la Biblia nos da claves que las personas debemos de reunir para poder ser llamados discípulos. La Biblia nos enseña frutos, signos que tenemos que tener en nuestras vidas. La primera es, le siguieron. Esto es lo que se esperaba de un discípulo. Ellos no se quedaron, ellos siguieron al Maestro, siguieron a Jesús, siguieron sus pasos. El apóstol Juan escribió, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Este es el primer síntoma. Tienes que seguir a Jesús. En medio de la tempestad más complicada, tienes que seguir a Jesús. En medio de la oscuridad más fuerte, tienes que permanecer en Jesús. Tienes que seguirle. Como decimos aquí, a las duras y a las maduras. Tienes que seguir a Jesús. ¿Qué significa esto? Sencillo, Jesús mismo lo explica. En Juan 8, 31, 32, permanecer en sus enseñanzas. Juan 13, 34, 35, mostrar amor por los demás. Dice aquí, un mandamiento os nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 15, 8 dice otra. En esto es glorificado mi Padre, en que lleguéis mucho fruto y ya seáis mis discípulos. Hay características. Un discípulo sigue a Jesús. Un discípulo permanece en las enseñanzas que Jesús da. Un discípulo muestra amor por los demás. Un discípulo lleva frutos en su vida. Pero me encanta esta parte, porque estos hombres podían haberse quedado fuera de la barca, podían no haber entrado con él, pero le siguieron. Ahora bien, la segunda clave nos aparece la tempestad. Aquí entra y irrumpe la tempestad. ¿Os habéis sentido así alguna vez? ¿O no? Pero una de estas de las malas. Una de estas fuertes. Yo a veces me he sentido así en mi vida. Y muchas veces sin saber por qué. Me he sentido en medio de un valle de soledad, he estado rodeado de gente y me he sentido solo y no he sabido cómo solucionarlo. De repente gente en la que yo confiaba, no ha sido tan buena idea confiar en ellos. Hace poco perdí a mi padre y te ves envuelto en situaciones que no esperas, porque hay tormentas que las ves venir. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Por ejemplo, ahora si sales sin paraguas y te mojan, no te quejes. Pues lleva lloviendo 3 días, cógelo. No seas descerebrado. Es que me he mojado, pero no ves que abre la puerta de casa, no seas como yo, ¿eh? Yo soy de esos. Yo soy antiparaguas, ¿vale? Entonces yo nunca llevo paraguas, ya Ana ni me lo da, ¿vale? Pero tampoco me quejo cuando me mojo, ¿vale? Pero abre la puerta, ¿será que me voy a mojar? Pues claro, Dios te da el cerebro para que lo uses, ¿vale? A no ser que te guste mojarte, ¿eh? Hay tormentas que las ves venir, te pones el chubasquero, te preparas, dejas el coche cerca, porque sabes que te vas a mojar. Las anuncian en el tiempo, ¿verdad? Pero hay otras tormentas que aparecen. Simplemente empieza a oscurecerse tu horizonte, empieza a oscurecerse tu vida y empiezan los rayos, truenos y centellas.
En la vida debemos de enfrentar tormentas. Algunas nos las buscamos nosotros. El refrán dice que el que siembra vientos recoge tempestades. Hay veces que tenemos una manera de vivir que a mí lo que me extraña es que no tengamos más problemas de los que tenemos. Porque hay gente que se fabrica las tempestades. Atrae los problemas. Vive de una manera que atrae los problemas a su vida. ¿Es así o no es así? ¿Está de acuerdo conmigo o no? A veces nosotros mismos nos metemos en los charcos y luego le pedimos a Dios que nos saque. Pero nos metemos en ellos. Pero hay otras, muchas veces nos vemos envueltos en tormentas que hemos provocado. En otras tormentas no tenemos nada que ver. Simplemente suceden por lo que sea. Suceden. Y amenaza con tragarnos sin que tengamos culpa. Pero te voy a decir algo, mira, sea lo que sea o bien que te lo hayas buscado tú, o que haya venido a tu vida, déjame decirte que las tempestades no duran para siempre. Toda tempestad tiene su final. Toda tempestad tiene su final. Y te voy a decir más. Jesús es la luz para tus días de oscuridad. Jesús es la luz que va a alumbrar tu vida en los días más oscuros. La palabra enseña, Jesucristo dijo, yo soy la luz. Y si tú metes a Jesús en medio de tus tempestades, no va a haber ninguna tiniebla que se resista, porque las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz. Así que aunque estés en mitad del valle de sombra y de muerte más oscuro, en mitad de la tempestad más oscura que te puedas imaginar, si tú eres capaz de meter la luz de Jesús en ella, la oscuridad va a desaparecer. Porque las tinieblas no tienen comunión con la luz. Por eso es tan importante mantenernos con Jesús. Por eso es tan importante meter a Jesús en medio de las circunstancias de nuestras vidas. Porque a veces lo sacamos. A veces lo dejamos a un lado. Y la oscuridad todavía se vuelve más oscura. Todavía se vuelve más negra. Y todavía, si ya antes te sentías mal, ahora ya empiezas a deprimirte, ya empiezas a tener ansiedad, ya empiezas a cuestionarte cosas, ya empieza a llamar a la puerta de tu corazón una cosa que se llama duda. Sencillamente porque sacaste la luz. Así que la tempestad no dura para siempre. No hay nada que dure para siempre. Solo Jesucristo dura para siempre. Es lo único que es eterno. Pero seamos capaces de meter esa luz en mitad de la tormenta más oscura que tú y yo podamos estar viviendo. En esta ocasión se vieron envueltos en la tormenta sin buscarla. Eran discípulos de Jesús. No estaban haciendo nada malo. Y sin embargo, casi se ahogan en el mar. Así que no te extrañes si de vez en cuando tú y yo tenemos que enfrentar dificultades. Mira, yo el otro día hablaba con una persona. El otro día hablaba con una persona y mira, si te han enseñado un evangelio que te dice que no vas a tener problemas, te han engañado. Siento decirte que te han engañado. Si a ti alguien te ha dicho cosa parecida a esta, ven a Cristo y se acabaron tus problemas, mentira. Nadie tiene autoridad para afirmar eso. ¿Y por qué te digo que es mentira? Porque sigues vivo. Y los problemas los vas a tener. Te vas a enfermar. Te van a despedir del trabajo. Tu hijo se va a romper una pierna. ¿Por qué? Porque son cosas de la vida. Hay gente que piensa que porque va Jesús todo le va a ir bien. Esto no es así. Ahora bien, lo que sí te dice la Biblia no es que no vayas a tener problemas. No es que no vayas a pasar situaciones difíciles. No, sí te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que sí te dice la Biblia, que aún en todo esto eres más que vencedor. Aún en cualquier situación. Eso sí te lo enseña. Pero de que tienes que pasar por la situación, tienes que pasar por la situación. Y es algo que tenemos que entender. Porque a veces cuando las cosas se ponen oscuras, lo primero que hacemos es tomarla con Dios. Lo primero que hacemos es sacar toda el acta
de todas las cosas que hacemos para Dios. Yo predico, yo enseño, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, doy a la acción social, siempre estoy el primero, y sacamos toda una... Y encima decimos, ¿pero por qué? Pues simplemente, hijo, porque si no pasas por tormentas jamás madurarás. Siempre serás un bebé espiritual. Recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte. Y la Biblia enseña que Dios no te va a dar nada más grande de lo que puedas soportar. Y aún en mitad de la tormenta más oscura, aún en mitad del día más oscuro de tu vida, Jesús sigue teniendo el control de tu vida. No temas. Siempre tendremos tormentas. No importa cuántas hayas soportado. Mientras estemos vivos, seguirás teniendo tormentas. Gracias a Dios sabemos que detrás de cada tormenta viene la calma. Del mismo modo, después de la calma, debemos de esperar otra tormenta. Porque esto viene así. Quizá distinta, quizá diferente, quizá será otro tipo de situación, pero jamás dejaremos de enfrentar estas cosas en la vida natural. Jamás dejaremos de luchar. Y debemos de... Yo no te voy diciendo con esto que te conviertes en un cazador de tormentas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y te vuelvas un paranoico. No. Seguro que, ¿no? Ahí viene, y ves una nubecilla. Y no te conviertas en un paranoico de las tormentas. Pero sí entiende que van a llegar a tu vida. Y está preparado para que cuando llegas, estés con quien tienes que estar. Porque van a llegar, cuando menos lo esperes. Nosotros vivíamos en Indiana y hacía un sol impresionante. Y de repente oías ¡boom! Y todo negro y caía una. Y conforme caía se volvía... Y decías, ¿qué pasaba aquí? Era impresionante, pero impresionante. Y si no, se empezaba a poner oscuro. Y cuando ibas a trabajar, la mitad de las casas habían desaparecido porque había pasado un tornado. Y era cuestión de 10 minutos. Y a los 10 minutos volvía a salir el sol y aquí no había pasado absolutamente nada. Tremendo. Y un día estaba trabajando, pasó el huracán y me enteré después que salí del trabajo porque estaba todo por donde había pasado, estaba todo destruido. Se marcaba un surco de lo que era el ojo. Todo, casas enteras se les habían ido los tejados. Y nosotros ni nos habíamos enterado. Porque estábamos en el trabajo, podía haber pasado por encima de nuestra empresa. De repente, cuando menos te lo esperas. Y dice aquí que las olas cubrían el mar. Algunos de sus discípulos que estaban en la barca eran expertos marineros. No eran gente como a lo mejor yo que he viajado en un ferry todo lo más 1 hora y media. Lo máximo. Bueno, aquí en Valencia me metí en un barquichuelo que daba la vuelta por el puerto y casi me mareo. Hubo alguno que se mareó, no voy a decir nombres, pero hubo alguno que se mareó. Estos sabían. Entonces cuando se asustaron es porque era una de las tormentas, pero bravas de las bravas. O sea, era una que decían, madre mía, las olas cubriendo la barca, se metía el agua. O sea, estos decían, ¿qué va a pasar aquí? Aún así sabían que estaban al borde del desastre. Y en medio de toda esta historia, Jesús dormía. Tremendo, ¿no? En medio de otra historia dice que Jesús estaba durmiendo. ¿Te imaginas? Te daría ganas de pegarle un puñetazo. Despierta, ingrato, que nos vamos a morir. No, ¿qué haces dormido? Despiértate. Eres el único que nos puede... ¿Qué hacemos, no? Y el otro me imagino ahí a aquellos buscando un bote y un salvavidas durmiendo. La tormenta de la que se nos habla en este pasaje eran historia. Todos tenemos que recordar algunas de esas tormentas, ¿verdad? No es sorprendente que el Señor Jesús se hubiera dormido y ni aún la tormenta lo hiciera despertar. Es tremendo, ¿verdad? Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Viniendo los discípulos dijeron, Jesús, despierta, maestro. Mira,
La mejor decisión que podemos tomar cuando estemos en medio de una situación difícil no es huir. No es huir de la tempestad. No es huir y refugiarte en cualquier otra cosa. Lo mejor que puedes hacer cuando estés en medio de tus días oscuros es buscar a Jesús. ¿Amén? No os veo muy convencidos. Amén, amén. Lo mejor que puedes hacer en mitad del día más oscuro de tu vida es buscar a Jesús. Si lo buscas en los días claros, ¿por qué no lo buscas en los días oscuros? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Porque cuando va viento en popa a toda vela, qué fácil es servir a Jesús, ¿verdad? Cuando estamos que todo nos va bien, hasta danzamos y todo. Sacamos una voz que decimos, ¡ay, va! ¿Y ese soy yo? Pero cuando empiezan a venir nubecillas, ya no te digo nubarrones, cuando ya empieza a amenazarte la historia, muchas veces lo primero que hacemos es separarnos de Jesús. Lo primero que hacemos es dejar a Jesús de lado. Lo primero que hacemos es mirar hacia otro sitio. ¿Hacia dónde podemos salir? ¿Qué podemos hacer? Y ¿sabes qué? Desgraciadamente, cuando tú no mires a Jesús en medio de tus tormentas, ¿sabes lo que va a pasar? Que vas a volver atrás. Y hábitos que habías vencido van a volver a aparecer en tu vida. Adicciones que habías vencido van a volver a tu vida. Patrones de conducta que habías roto van a volver a tu vida. Sencillamente porque has dejado de mirar a aquel que te mantenía fuerte. Y eso es algo que tenemos que entender. Si tú abandonas a aquel que te dio la luz, la oscuridad volverá a tu vida. Y volverá a tomar posesión de aquello que un día Jesús le arrebató. Porque estás quitando, es como decía el libro estás dejando que la kriptonita tome el lugar que le corresponde a Jesucristo. Y traerás problemas. Y es algo que debemos de entender. Cuanto más fuerte sea la tormenta, más fuerte tiene que ser nuestra dependencia de Dios. Más fuerte tiene que ser nuestra búsqueda de Dios. Más fuerte tiene que ser el decir, Señor, que me ahogo. Y dice que lo despertaron. Escuchen, Jesús tiene poder. Jesús tiene poder para poner paz en medio de la tormenta. Jesús tiene poder. Puede hacer que tu corazón desborde paz en medio de la tormenta. Puede que creas que te vas a morir. Puede que creas que de esta no sales. Pero si vas a Jesús, Jesús te va a dar paz. Porque Él es paz. El problema es que buscamos la paz en otros muchos lugares. El problema es que buscamos la paz en lo que sabemos hacer. El problema es que buscamos la paz. Mira, te voy a decir algo que yo he descubierto con los años. La paz no es algo que viene de fuera. La paz es algo que sale dentro de ti. Porque la paz que te da Jesús, este mundo no te la puede dar. ¿Y sabes dónde habita Jesús? En tu corazón. ¿De dónde viene? De dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No esperes que nada te dé paz. No se puede comprar la paz. Solamente Jesús puede poner paz en medio de tu tormenta más oscura. Pero tenemos que despertarlo. Tenemos que clamar a Él. Tenemos que buscarlo. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estés afanoso. Por nada te preocupes tanto, que nada te agobie tanto que te haga perder la paz. No permitas que nada, no le des a nadie la autoridad, ni a nada la autoridad de fastidiarte la vida. No lo hagas. Mantente en oración y ruego. Mantente poniendo tu petición delante del Señor. Mantente, ¿sabes qué? Cada vez que tú oras, estás llamando la atención de Jesús hacia tu vida. Cada vez que tú clamas a Dios, Jesús te escucha. ¿Oras en medio de tus tormentas? ¿O no? ¿Doblas tu rodilla en medio de tu tormenta? ¿O escuchas todas las voces
menos la voz de Dios. ¿A qué le das o le concedes crédito? Le despertaron diciendo, Señor, sálvame. El grito era desesperado. Yo me imagino que le están diciendo, Señor, que nos morimos. Sálvanos, haz algo, porque nos vamos a morir. Hay personas que hasta que no se ven desesperados ante el peligro no acuden a Jesús. Yo creo que muchos de ellos, o muchos de nosotros hemos llegado así a Jesús, ¿no? O tú cuando llegaste a Jesús eras más feliz que una lombriz. Yo no. Yo tuve que tocar fondo y muy fondo para llegar a Jesús. Hay personas, y creo que muchos de nosotros, cuando hemos ido a Jesús, cuando verdaderamente hemos aceptado que alguien nos hablara de Jesús, es porque estábamos empezando a reconocer que no la hacíamos con nuestra vida, que no podíamos llevar adelante nuestra vida, que necesitábamos que alguien interviniera en nuestra vida. Y muchas veces somos así, aún como cristianos. Muchas veces esperamos a llegar a estar ya hechos polvo, a punto de tirar, o más aún, habiendo tirado todo por el aire, para clamar a Jesús. ¿Por qué no clamamos al principio de la tempestad y nos ahorramos todo lo demás? A veces actuamos así, hasta que la cosa no se pone negra, pero negra de negra, hasta que no nos hemos metido en un montón de charcos más, no clamamos a Jesús. ¿Por qué no lo hacemos cuando está empezando el problema? Pero sabes, si acudes a Jesús, puedes estar seguro de que, cuidado, no te va a sacar de la tormenta, ¿eh? Cuidado. Porque esta es otra. Pensamos que Dios tiene una especie de varita mágica, ¿vale? Que quizá no te saque de la tormenta. A lo mejor sí, pero quizá no. Porque quizá hay algo que tú necesitas aprender en esa tormenta. Pero tendrás la convicción de que no estás solo, de que Él está contigo. Y de que Él va sentado en tu barca. Y eso te dará paz. Quizá tengas que pasar por ahí. Yo he atravesado situaciones en mi vida por las que le doy gracias a Dios porque he aprendido de ellas. Entre otras cosas, el no preguntar por qué, sino preguntar para qué. Y he aprendido. ¿Para qué tengo que pasar por aquí? ¿Qué tengo que aprender de esta historia? ¿Qué necesito llevarme en mi corazón de esta situación? ¿Qué tengo que ver? Pero ¿sabes qué? Quizá tengas que pasar por ella. Quizá la tormenta sea parte del trato de Dios para ti. Pero no tengas miedo, no te vas a morir. No te vas a morir. Vas a superar la tormenta. Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El temor es miedo, justo lo contrario a la fe. Cuando tú tienes miedo, ¿a ti te ha pasado esto alguna vez? A mí cuando era más joven me pasaba. Yo, cuando iba por la calle, ¿no? Y de repente me daba cuenta que iba solo y escuchaba mis pisadas, ¿no? Qué yuyu, ¿no? Y ya iba más rápido. Uf, ¿no? Y me ponía paranoico. Yo solo me asustaba. Iba tan tranquilo, ¿eh? Yo me identifico con Pedro, ¿vale? Que iba el tío tan tranquilo caminando por el agua hasta que miró a las olas y dijo ¡guau! Y se hundió, ¿no? Pues yo iba así por la vida, ¿no? Y de repente así, ¡qué yuyu, ¿no? Y yo solo me metía miedo, ¿verdad? El temor es eso. El temor es desconfianza. El temor es... Pero si no tenía miedo hasta que algo te produjo un pensamiento, ¿no? Es como el que sale del cine después de ver una película de terror y ve a Chucky en todas las esquinas. No vayas a verlo y no verás a Chucky. Entonces así, tengo miedo y acabas de ver una película que... Bueno, yo por eso no veo películas de terror. Y te aconsejo que no las veas, pero bueno. Pero el temor es miedo. El temor quita la fe. Cuando tú dejas que el miedo te invada, cuando tú dejas que el temor te invada, el temor te frena. El temor paraliza. Él les dijo, si hubieran tenido fe, no hubieran tenido miedo. De ahí la exhortación de Jesús. Si hubieran mantenido sus ojos puestos en Jesús, no hubieran tenido miedo. Es lo mismo que le dijo a Pedro. ¿Por qué perdiste la fe? Es lo mismo.
Si hubieran seguido confiando en Él, no hubieran tenido temor. La fe es una demanda de Dios y Dios demanda que le creamos. Solo cuando crees en Dios, solo cuando aceptas a Jesús, obtienes los beneficios de la fe, el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma y la esperanza de resurrección y la vida eterna. Solamente cuando crees en Él. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te gustaría tener esa paz? ¿O no? A mí me encantaría. Debo de reconocer que no la tengo todos los días. Cada día la tengo más. Porque cada día dejo que menos cosas me roben la paz. Estoy aprendiendo. Pero a mí me gustaría tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que puedan estar volviéndose el mundo al revés y yo pueda, bueno, yo acostarme y dormir siempre duermo. A mí no hay nada que me quite el sueño. La paz sí, pero el sueño no. Pero hay gente que se raya tanto que no puede dormir. Yo no soy de esos. Yo duermo. Aunque se esté hundiendo la casa, yo duermo. El otro día había goteras en mi casa y la flaca, vámonos a dormir. Pues no sube. Mañana ya. No. Y dormí como un tronco. Vamos. Estaba yo preocupado si caían gotitas, por favor. Para eso están los mochos y los cubos. Así que aprendamos de esto. Si tenemos la paz, a mí me gustaría tener esa paz. Cada vez reconozco que la voy consiguiendo más en situaciones difíciles, porque estoy aprendiendo a buscar a Dios más de lo que lo buscaba. Y estoy aprendiendo a meterlo en cada decisión que tomo, hasta en las más tontas. Porque a veces pensamos que solamente tenemos que meter a Dios en los grandes marrones, ¿verdad? Mételo en todo y no tendrás marrones. Yo estoy empezando a meterlo en todas las cosas de mi vida, porque me estoy dando cuenta que eso hace que mi paz aumente. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Wow, ¿verdad? Primera, cuando te azoten los vientos y se levanten a tu alrededor, pídele como los apóstoles. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Tú le has pedido a Dios alguna vez que te aumente la fe? ¿O no? ¿Sí o no? A ver, Josué. Menudo marrón, pastor. ¿Sí o no? Yo sé que sí. Porque ha orado conmigo. ¿Le has pedido alguna vez al Señor: auméntame la fe? ¿Lo has hecho? Si no lo has hecho, cuando llegues a casa, te animo a que lo hagas. Como aquel: creo, ayúdame en mi incredulidad. Pero creo. Auméntame la fe. Dame más fe. Y Dios te la dará. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, este versículo me encanta. Escúchalo bien. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuáles son los motivos de la tormenta? Que puedas ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. En una palabra corta: que maduremos. Que maduremos. Que seamos cristianos maduros. Que maduremos. Y que entendamos que las tormentas forman parte de la vida. Y es más, aún en las que tú te hayas buscado, aprenderás. Quizá haya consecuencias, pero aprenderás. No temas, la tormenta tiene su propósito. Entonces dice que Jesús, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Eso no significa que empezara: te reprendo, viento, te reprendo mar. No, no. En Marcos 4:39 lo dice de otra manera. Dice: calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Él tomó el control sobre la situación. ¿Y sabes qué? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y en Cristo puedes tomar el control sobre cualquier situación que venga a tu vida.
En Cristo podemos tomar el control y podemos señorear sobre cualquier situación que tú y yo estemos pasando. En Él, no en nosotros, en Él. Y le podemos decir al viento, calla. Y al león, deja de rugir, enmudece. Porque recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Recuerda que en Dios haremos proezas. El otro día escuché algo que me cautivó. Nunca lo había escuchado de esa manera. Dios es experto en hacer todo partiendo de la nada. Cuando Dios dijo hágase, no había nada. Y de la nada hizo el mundo y todo lo que en él habita. Tenemos un Dios que es experto en hacer todo de la nada. Fíjate con el que te juegas los cuartos. Tremendo, ¿verdad? Cuando Dios habla, hasta el infierno enmudece. Cuando Dios habla, no hay nada que le pueda hacer frente. Pero debemos de asegurarnos. Y los hombres se maravillaban. Y no es de extrañar. Tú imagínate que vas en la barca con uno que de repente le dice al mar, ¡shh! Yo no sé qué me haría más mal, si ese o las olas. No sé de qué me asustaría más. Mira, ¿quién es este? O sea, tú imagínate la película. Nosotros creemos en los milagros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Vale. Ahora si aquí hubiera un paralítico y se levantara, ¿cuántos nos asustaríamos? No me contestes que me asusto yo. Tú imagínate que vas al lado de un hombre que dice ¡calla! Y el viento ¡fum! Normal que diga, ¿y quién eres tú? ¿No? ¿De dónde has salido tú? ¿Quién eres? ¿De quién eres hijo? Nadie había hecho algo así. Yo creo que estos de verdad alucinaron más con Jesús que con la tormenta. Enmudece. Y el mismo mar, el mismo viento enmudeció. Sin duda nunca hubo nadie como Jesús. Y nunca habrá nadie como Jesús. Juan 1:18 nos dice que es el único, Él es el único Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Primera de Juan 5:20 nos dice que es verdadero Dios y vida eterna. Colosenses 1 del 15 al 17, si lo podéis poner. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él tiene autoridad sobre todas las cosas porque Él las creó. Y este me encanta. Como está escrito en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. En Dios todo es posible. En Dios todo es posible. Solamente tenemos que creer en ese Dios. ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no seguirle? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no amarle? Cuando hemos entendido todo esto. Mira, cuando estés en mitad de una tormenta, nunca te olvides de las tormentas de las que Dios te ha sacado. A veces el ser humano tiene un problema, y es que nos olvidamos muy pronto de donde Dios nos sacó. Nos olvidamos muy pronto. Si comenzamos a caminar con Jesucristo, empezamos a tener bendición, empezamos a que la vida nos va bien, empezamos a crecer, empezamos a madurar, y de repente se nos olvida cómo era nuestra vida cuando Dios se encontró con nosotros. ¿Tú te acuerdas cómo estabas? ¿Te acuerdas o no? ¿O hace ya tantos años que ni te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Sabes? Yo me acuerdo exactamente cómo estaba, porque nunca he vuelto a tener la sensación de desesperación que tenía en esa época de mi vida.
nunca he vuelto a tener esa desesperación como la tuve cuando Dios se encontró conmigo. Nunca. Y he pasado por 20.000 historias y por 20.000 situaciones. Y he tenido frustración y he tenido dificultades. Pero ¿sabes qué? En aquella época de mi vida, la desesperación que yo tenía me hacía destruirme a mí mismo. Y nunca he vuelto a sentir ese tipo de desesperación. Nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado. Nunca lo olvides. Nunca lo olvides. Porque el día que lo olvides dejarás de agradecerlo. Y el día que dejes de ser agradecido empezarás a olvidarte de Dios. Acuérdate cómo estabas. Y mira dónde estás. Y mira todas las tormentas que has pasado. Y mira todas las veces que has dicho imposible y Dios ha dicho posible. Y mira cuántos muros has saltado con Él. Entonces, aunque estés en la peor tormenta de tu vida, no hay ninguna razón para pensar que Dios no te va a sacar de ella. Aprendamos a poner los ojos en Jesús. Dios nos ayude a ser de los que tienen fe y no miedo. Pidamos que nos aumente la fe para creer que si está con nosotros en la barca, aunque estemos en medio de la tormenta, no vamos a temer nada. Asegúrate de que Jesús vaya contigo. Asegúrate de que sea el mismo Dios el que está contigo. Asegúrate de que Él está contigo en tu negocio, en tu trabajo, en tu barca, en tu escuela, en tu instituto, en tu universidad, en tu trabajo, que Él está contigo. Porque si tienes esa certeza, no tendrás, Él es más poderoso que todos los océanos juntos. La cuestión es, ¿querrás confiar en Él? Voy a pedir a los chicos de alabanza, por favor, si podéis subir. Estamos terminando. Y os voy a pedir que os pongáis en pie en esta mañana. Y yo no sé las cosas que puedas estar enfrentando. Quizá estás enfrentando el desempleo, quizá la enfermedad. Quizá ha sucedido algo que simplemente ha movido tu zona de confort. Quizá hay alguna situación que te está turbando hasta el punto de llegar a blasfemar contra el mismo Dios. Quizá las cosas no son como tú habías pensado. Quizá te sientas solo. Pero a mí no me gustaría salir de aquí sin que le digas a Jesús: sé el timonel de mi barca. Súbete a mi barca. Recuerda que si Él está a tu lado, no volverás a tener miedo. Quizá hayan sido decisiones que has tomado, o quizá decisiones que otros tomaron por ti. O quizá simplemente sean cosas de la misma vida. Pero recuerda que Jesús es la luz para los días más oscuros. Cuando Jesús viene, las tinieblas desaparecen. Y si estás en esa situación, quizás estés dudando del mismo Dios, yo te voy a pedir que inclines tu rostro en esta mañana.